Jaimes, soy miembro del grupo de investigación CIDES, que es el Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible en Industria y Energía, y mi propuesta se titula Obtención de materia prima para la producción de biocombustibles de tercera generación mediante el desarrollo y implementación de una metodología de suministro óptimo de CO2 a cultivos de microalgas de la especie Waterpopus bravo. Bueno, en los últimos años el consumo energético de la humanidad ha aumentado en cifras alarmantes, y pues esto amarrado a que las principales fuentes energéticas son los combustibles fósiles, gas, carbón y petróleo, y paralelamente sabemos que pues estas fuentes energéticas son no renovables y eventualmente sus reservas pues se van a acabar. Otro problema asociado a esto es que el principal gas producto de la combustión de estas fuentes de energía es el CO2, dióxido de carbono, que por un lado pues es uno de los principales gases de efecto invernadero y pues contribuye bastante al calentamiento global, que es un problema, digamos, de interés mundial en estos momentos. En los últimos 40 años ha aumentado la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera más o menos en un 80%, lo que ha aumentado pues, las concentraciones de este en partes por millón. Se prevé que dentro de unos años este aumento en las concentraciones de CO2 en la atmósfera pues, aumenta la temperatura media de la Tierra, trayendo catastróficas consecuencias al medio ambiente. Esto plantea una problemática bastante explícita y un reto también para nosotros como ingenieros y los investigadores en general, en cuanto a encontrar fuentes alternativas energéticas que disminuyan un poco estos impactos ambientales que se están generando. Bueno, como decía, ahorita está muy de moda las fuentes de energía renovables. Las fuentes de energía renovables de manera conceptual son fuentes energéticas ilimitadas y se manejan de manera sostenible. Y pues una de las metas de estas fuentes de energía es limitar también las emisiones de estos gases de efecto invernadero. Los microorganismos fotosintéticos como alternativa para extraer fuentes de energía, fuentes de energía renovables, son promisorios debido a que estos fijan fotosintéticamente el CO2 como fuente de carbono para su crecimiento. Y pues dentro de las composiciones de diversos microorganismos o plantas superiores, por ejemplo la palma, o microorganismos inferiores como las microalgas, tienen contenidos bastante interesantes de lípidos de hidrocarburos naturales. También cabe recalcar que mediante la fotosíntesis, pues el CO2 generado en la quema de estos biocombustibles o combustibles renovables va a ser mucho menor que el CO2 pues, consumido por estos microorganismos en su etapa de crecimiento. Bueno, las microalgas son de gran... ha aumentado paulatinamente en los últimos años el interés en el área de la biotecnología, debido a que se pueden acoplar el crecimiento y el cultivo de estas con la biofijación de CO2, principalmente pues para dos cosas: obtener pues productos de alto valor agregado, que son los biocombustibles, y pues compensar las emisiones de carbono que han venido en aumento pues, en los últimos años. El alga con el que se va a trabajar, la especie de alga puntualmente es el alga Waterpopus brownie. Esta alga sintetiza hidrocarburos naturales en su etapa de crecimiento, consumiendo una fuente de carbono inorgánico, que en este caso va a ser el CO2. Ya puntualmente la raza B, que es la raza con la que vamos a trabajar, se han reportado contenidos inusualmente altos de hidrocarburos naturales de tipo de antropocenos, que harían desde el 40 al 70% en peso, pues lo que lo vuelve una fuente promisoria de hidrocarburos naturales, además de ir acoplado a las disminuciones de CO2 emitidas a la atmósfera por el alto consumo de esta fuente de carbono. Bueno, hablar un poco del estado del arte. Entonces, ¿qué son las microalgas? Las microalgas son microorganismos unicelulares o pluricelulares, o multicelulares, perdón, que necesitan básicamente dos cosas para su crecimiento: una fuente de luz, una fuente energética, que es el sol, y una fuente de carbono, que pues, puede ser glicerol. Digamos que los estudios han planteado diferentes fuentes de carbono, pero nosotros queremos usar el CO2 también amarrar los impactos ambientales que este genera. Poseen altas tasas de crecimiento. Esto deriva en que son 10 a 15, entre 10 a 50 veces más eficientes en cuanto a captura de CO2 que las plantas terrestres, las plantas superiores. Ya hablando un poco más de la especie que vamos a trabajar, la especie es la Waterpopus brownie. Esta crece como una colonia de células individuales empapada en una matriz de hidrocarburos y lípidos, que es inusualmente alto. Entonces pues esto la perfila como una fuente promisoria de hidrocarburos. Hay principalmente tres razas.
la raza A, la raza B y la raza L, y cada raza sintetiza un hidrocarburo natural diferente. Bueno, los hidrocarburos se depositan extracelularmente, lo que puede ser beneficioso a la hora de la extracción de esto, y pues una de las, digamos, de los contras que tiene esta raza es que posee largas tasas de crecimiento. O sea, su aplicación puede variar entre 48 y 72 horas, o sea, son días para que crezca. Entonces es un reto también para nosotros. Bueno, en cuanto a suministro y fijación de CO2, la eficiencia de la fijación dentro del cultivo de CO2 depende básicamente de tres cosas. Primero, la especie que se esté trabajando. Segundo, pues la concentración de CO2 y los parámetros, digamos, de proceso que se estén usando en los experimentos. Y tercero, también el diseño y las disposiciones del fotorreactor que se utiliza. Hay estudios reportados con concentraciones que varían desde el 2 hasta el 20% en volumen en corrientes mezcladas de aire y dióxido de carbono, con resultados bastante interesantes e incrementos en el crecimiento de biomasa y producción de hidrocarburos. Casualmente se han presentado los mayores crecimientos usando la menor tasa, el menor volumen, ¿sí? El menor porcentaje y el mayor porcentaje. Entonces, pues la idea es también validar un poco esto. Pues en cuanto a los parámetros tecnológicos, hablando ya de la difusión, se van a hacer ensayos también, y se han reportado ensayos donde se demuestra que variando este parámetro va a aumentar o disminuir la transferencia de masa, lo que también va a aumentar la eficiencia del proceso. Y ya hablando de métodos de suministro, ya se han hecho estudios con el grupo de investigación, pues ejecutados por mi persona, donde se probaron inyecciones, en vez de inyectar completo, pues se probaron inyecciones en pulso con diferentes concentraciones, hallando las mejores tasas de crecimiento para las menores concentraciones y menores intervalos de inyección, o mayores concentraciones y mayores intervalos de inyección. Pues también todo esto se pretende validar con este proyecto. Bueno, el objetivo general, desarrollar y implementar la metodología de suministro de CO2 a cultivos de Autopus brownie, optimizando su captura y maximizando la producción de biomasa y eutropocenos, que es el tipo de hidrocarburos que ellos sintetizan. Entre los objetivos específicos, pues se quiere determinar la influencia de parámetros tecnológicos, de los parámetros de proceso, respecto a la fijación de CO2 en los cultivos, establecer el efecto de la concentración con respecto a la velocidad de crecimiento celular y la deposición de hidrocarburos, evaluar también la influencia de los parámetros de suministro, es decir, se inyecta en pulso, se inyecta continuo, se inyecta de manera no estacionaria, es decir, variándolo con el tiempo. Y finalmente elaborar una metodología conceptual que se pueda validar pues, para otros cultivos en otras áreas y con diferentes cepas, ¿sí? Se pretenden usar pues, cepas obviamente nacionales, o se van a usar cepas nacionales. Bueno, la metodología se divide básicamente en 5 etapas: una revisión bibliográfica, el montaje experimental, el posterior desarrollo de experimentos, análisis de estos resultados y la publicación de estos. En la primera etapa de revisión bibliográfica, pues eso ya, digamos que esta etapa ya se finalizó. Consiste en la investigación documental y validar un poco el estado del arte para ver dónde estamos y el punto de partida para ver hacia dónde vamos. El montaje experimental, que ya también se está trabajando en este momento, son básicamente 3 etapas: microorganismo, que es pues conseguir la cepa, aislarla y posteriormente hacer un buen inóculo con una cepa limpia. Medio de cultivo, pues estas algas no crecen en medios de cultivos específicos con ciertos nutrientes, entonces también ha tocado armar un medio de cultivo óptimo para el crecimiento de esta especie. Y pues el esquema de fotorreactores, que ustedes pueden ver una esquemita ahí conceptual que se tiene, que es como la distribución de los fotorreactores. Y una vez digamos estimada o bien definida la parte de montaje experimental, como les decía, vamos a trabajar básicamente en 3 aspectos. Uno son los parámetros tecnológicos, entonces se pretende variar el difusor, los puntos de localización del difusor en la columna de agua y el tamaño o la altura de columna de agua. Entre los parámetros del proceso, pues básicamente validar lo que hay en la bibliografía y variar las concentraciones para esta especie, para la cepa colombiana. Y los métodos de suministro, como les decía, variar el método de suministro: inyección en pulsos, inyección continua y finalmente una inyección no estacionaria, porque precisamente lo que pretende es aumentar la eficiencia y disminuir las pérdidas del CO2 hacia la atmósfera. Y finalmente, pues los métodos analíticos de cuantificación para determinar la cantidad de eutropocenos y de hidrocarburos que se están depositando, la cantidad de biomasa que se está produciendo y la cantidad de clorofila para ver la eficiencia también fotosintética de la cepa.
Posteriormente pues se va a hacer análisis de datos. Como se va a trabajar con diseño de experimentos, pues se pretende utilizar la metodología de superficie de respuesta, que es una metodología estadística para hallar los niveles óptimos de cada una de las variables que se van a estudiar. Realizar las diferentes gráficas de crecimiento y productividad para mirar los modelos de comportamiento de cada una con respecto a las concentraciones diversas de CO2 y hallar las eficiencias de consumo para posteriormente optimizar el proceso. Entre los resultados esperados, pues, como les decía, niveles óptimos de los parámetros tecnológicos, ¿sí? Difusores, tamaño de partículas en difusor, longitud de la columna de agua, puntos de localización. Se pretende pues hallar la concentración óptima, que es la variable de proceso con la cual se obtenga la mayor cantidad de biomasa y de hidrocarburos. Se pretende entregar una correlación matemática, como les decía, entre la concentración de CO2 y el crecimiento tanto de biomasa como la deposición de hidrocarburos para poderla validar con trabajos futuros, ¿sí? Para ver si tiene una reproducibilidad buena. Finalmente, pues plantea una metodología de suministro óptimo a manera conceptual, como les digo. Esto, digamos, trabajar con especies vivas y con microorganismos es bastante complejo, puesto que no varía una condición y nada más variando la cepa, sin necesidad de variar la especie, pues ya van a variar los requerimientos de cada uno. Entonces también es como plantear una metodología conceptual que se puede aplicar en diferentes estudios. Y finalmente, pues la publicación de un artículo en la revista internacional de Conciencias.